Libro de Jonás, antes de Miqueas y después de que ustedes ven Amós, Abdías, ahí tienen el libro de Jonás. El libro de Jonás, vamos a estar estudiando el capítulo 2. Vamos a leer el versículo que para nosotros es el versículo 17 del capítulo 1, pero en realidad pudiéramos ver todo esto como parte del capítulo 2 y de hecho en algunas versiones así viene. Entonces, versículo 17 del capítulo 1 dice: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. En Jonás tenemos un libro profético muy particular. Como les había dicho, es más narrativo que profético, pero también tiene poesía. Aquí tenemos en este libro un salmo del profeta estando en el vientre del pez. Ahora, esto no es tan inusual. Algunos recordarán, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Habacuc, ahí teníamos también una poesía, un salmo, el salmo de Habacuc, cuyo final es tan conocido, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca y la vid no dé su fruto. También hay ocasiones en que en la narrativa del Antiguo Testamento, en medio de algún acontecimiento, como parte del mensaje, también viene un salmo. Algunos recordarán leyendo, ¿verdad?, acerca del rey David, y tenemos algunos de sus salmos también ahí ya registrados para nosotros. El asunto es que luego de la rebeldía del profeta Jonás, y antes que el profeta retomara su camino hacia Nínive, el Señor trató con él. Como vimos, el Señor expuso su pecado. Mientras él quería dormir plácidamente en el fondo del barco, el Señor trajo una tormenta. ¿Para qué? Para que él reconociera su pecado. Y lo tuvo que confesar ante unos marineros paganos que no tenían idea de lo que estaba aconteciendo. Solo sospechaban que tenía que tratarse de alguna divinidad, pero este evento resultó para ellos en su salvación. El Señor los llevó al conocimiento del Dios verdadero. El Dios de compasión los quiso salvar al mostrar su poder sobre la creación y sobre la vida de los hombres. Ellos arrojaron a Jonás al mar y la tormenta se calmó. Ellos por su lado quedaron asombrados de lo que sucedió y luego se comprometieron para seguir dando votos a este Jehová, Dios de los cielos. ¿Pero qué pasó con Jonás? Bueno, si fuera la primera vez que lo estuviéramos leyendo esta historia, algunos sí estuvieran preguntándose qué pasó con Jonás, pero ya todos sabemos lo que pasó con Jonás. Se lo tragó un gran pez. Por supuesto, hablaremos un poco respecto de este pez porque es parte de la historia, pero que no nos distraiga la identidad de esta criatura, porque el corazón del asunto está en lo que pasó dentro de ese pez.
Este salmo que fue elevado por Jonás como una oración después de estar al punto de morir y al final reconocer que la salvación es de Jehová, nos recuerda que el libro, en última instancia, no se trata de Jonás, sino de la redención y el pacto de Dios que encuentra su punto culminante en Cristo. Este libro es acerca de la salvación de Dios, particularmente su compasión para con los que se suponían que eran el pueblo fuera del pacto, su salvación para con los gentiles. Ahora, cuando yo digo reconocer, es una palabra débil realmente cuando uno ve lo que ha sucedido, ¿verdad? Aquí vemos el final de esta oración de Jonás diciendo, la salvación es de Jehová. Y nosotros como él también tenemos que ser llevados en ocasiones, humillados, angustiados, agobiados, para confesar con un corazón humilde y rendidos completamente al Señor y decir, en efecto, la salvación es de Jehová. Yo no me pude haber salvado, yo no puedo salvar a otros, Él salva a quien quiere, la gloria sea solamente a Él. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay esperanza para mí. Que esa sea nuestra sincera confesión y motivo de constante alabanza. Por lo tanto, este tema predominante de la salvación de Jehová lo veremos primeramente en esta oración de Jonás. Y si el Señor lo permite, obviamente lo estaremos viendo en la conversión de los ninivitas. Porque es la declaración central del libro. ¿Es el Dios soberano sobre la creación? Sí, es un tema que está ahí, lo podemos ver muy claramente. El Señor manda la tormenta, el Señor hace que la suerte caiga sobre Jonás, el Señor manda al pez para que lo traiga, el Señor manda al pez para que lo vomite, hace salir la higuera, manda al gusano, manda un viento. Pero, como les digo, antes que nada, este Dios soberano es el Dios soberano sobre la vida de los hombres. Nuevamente, Él salva a quien quiere, porque la salvación es de Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, tenemos que acudir a Él. Si la salvación es solamente del Señor, quiere decir que nosotros no tenemos a nadie más a quien acudir. Tenemos que ir al Dios de salvación. En segundo lugar, porque la salvación es de Jehová, quiere decir que Él ha ordenado todas las circunstancias como Él quiere. En tercer lugar, porque la salvación es de Jehová, es el único que puede dar vida. Y finalmente, porque la salvación es de Jehová, es a Él a quien debemos rendir toda nuestra alabanza. Entonces, en primer lugar, la salvación es de Jehová, por eso tenemos que acudir a Él. ¿Qué hace Jonás estando en el vientre del pez? Volvamos al versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Esta es la oración para el creyente. La certeza de que en sus horas más bajas Él puede orar a su Dios y Dios le oirá. Recuerden qué es lo que está pasando en la vida de este profeta. Ha sido desobediente. Está en un sentido como en su sepultura, ahí en el fondo. Pero puede tener la certeza de que ora a Dios y Dios le oye. ¿Por qué? Porque el Dios al cual clamamos que una vez nos salvara, sigue siendo el Dios que está con nosotros en el peregrinar de nuestra vida. Hermanos, Dios es el Dios de salvación, pero no solamente es el Dios que salva pecadores para traerlos a su reino, es el Dios que está en todo momento. Esa es la razón por la que tenemos nosotros la confianza de todo aquel que es salvado, que será salvado en última instancia. Porque Dios preserva a los suyos y está con los suyos siempre. Aquí vemos lo que el Señor hace con este profeta obstinado y rebelde. Vean, es que Jonás es tan obstinado y rebelde que, de nuevo, si fuera usted la primera vez que está leyendo este libro, que de nuevo, como les digo, es una historia tan conocida, pero si uno hiciera de cuentas, es que es la primera vez que estoy leyendo Jonás y se lo tragó un pez, no sabía, ¿verdad? Y usted lee esa oración y dice, no, y ahora sí.
un hombre nuevo. Después de esto, este Jonás tiene que ser un hombre completamente diferente. Y sin embargo, luego nosotros vamos a ver a un hombre cuyo carácter sigue siendo muy cuestionable. Reticente todavía con lo que el Señor está haciendo. Enojándose con el Señor. ¿Te enojas, Jonás? Sí, mucho. Así le responde al Señor. Entonces uno se puede preguntar, ¿pero es que Jonás aprendió algo de todo lo que le pasó? Bueno, es que así somos usted y yo también, muy tercos, queriendo huir de la presencia del Señor hasta que Él nos quebrante y nos aflige para que le busquemos. ¿Y cómo le buscamos? Bueno, a través de uno de los medios de gracia más preciosos que le ha dejado el cristiano, la oración. Que usted en sus horas más bajas puede orar y Él atenderá. Hermanos, es uno de los medios de gracia más dichosos que tenemos. La vida cristiana no se trata de una resistencia estoica, de mostrarnos fuertes ante las dificultades, descansando en alguna fortaleza nuestra. Si fuera que las dificultades se trataran de aflicciones y tristezas que el Señor trajera, para nosotros decir, no, aquí estoy yo puedo aguantar, yo puedo resistir. No, el Señor te está mostrando que usted no tiene fuerzas en usted mismo, usted encuentra su fortaleza en el Señor. Acuda a Él, ore a Él, Él le escuchará, Él le atenderá. Pero lo mismo también cuando es nuestro orgullo obstinado, que no queremos reconocer cuánto hemos pecado y el Señor está tratando con nosotros de nuevo para que nuestra mirada esté en Él. Para que aprendamos una vez más a quién tenemos que buscar. Que nuestro refugio es nuestro Dios. Que nosotros podamos decir, como también vimos con el profeta Nahum, que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. Sí, Jonás sabe que desobedeció. ¿Por qué? Porque ya tuvo que confesar ese pecado ante los marineros paganos. De hecho, cuando uno lee este salmo, hay quienes han hecho la observación que hasta resulta un poco extraño en el contexto del libro. ¿Por qué? Porque quizás lo que hubieran esperado era un salmo de lamento. Pero lo que hay aquí es un salmo de acción de gracias. Él está dando gracias por lo que el Señor ha hecho con él. Pareciera que Jonás aquí ni siquiera está confesando que ha pecado. Aunque si uno lee las palabras detenidamente, Jonás sabe que él, por ejemplo, está diciendo que ha sido desechado de delante de los ojos del Señor. O sea, el Señor no desecha a los suyos, pero él sabe que ha pecado contra él, él sabe que ha sido rebelde. Pero de nuevo, estamos hablando de Jonás. Sí, no vamos a encontrar esa declaración explícita, mi pecado te declaré. No lo encubrí. No, eso no está aquí. Pero no es que él lo ignora. Él sabe que todos estos horrores de la muerte le llegaron como un trato disciplinario de parte del Señor. Pero ¿por qué domina la alabanza aquí al final? ¿Por qué? Hermanos, porque a pesar de lo inhóspito de estar en el vientre de esta criatura, por 3 días, Jonás sabe que ese gran pez fue el medio con el cual el Señor le salvó. Porque de no haberlo enviado se hubiera ahogado, hubiera muerto. Por eso lo alaba, porque el Señor tuvo compasión de él una vez más. Y ahora tiene que ir en el medio de transporte que el Señor le ha dispuesto a él. Claro que nosotros debemos confesar nuestros pecados. No hay día que debería pasar en que no los confesemos. Pero de nuevo, en nuestra terquedad, en nuestra obstinación, nosotros oramos a veces muy a la ligera. Señor, perdona mis pecados, si en algo te he ofendido. A veces
como muy frívolos, realmente. Por eso es que el Señor tiene que tratar con nosotros. Por eso tiene que humillarnos. Pero cuando nosotros sentimos entonces, ahora sí, esa angustia por el trato del Señor, por vernos lejos de Él, lejos de su presencia, cuando vemos esas circunstancias que han sido orquestadas por su mano soberana para hacernos ver las consecuencias de nuestro pecado, una vez más la pregunta permanece: ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a suplicar sino al Dios de nuestra salvación? Jonás se vio en el abismo de la muerte. Vean lo que él dice: desde el seno del Seol clamé. El Seol es el lugar de los muertos. Ahora, es el seno del Seol aquí, el vientre del pez. Era un lugar oscuro, pudiera ser una referencia. También es el hecho de que Jonás estaba hundiendo. Y en la concepción del mundo antiguo, después del mar lo que seguía era el inframundo, el Seol. Entonces, Jonás está ahí, poco a poco perdiendo la conciencia, ahogándose. No sé cuántos han pasado por algo tan feo como sentir que se está ahogando. ¿Y a qué profundidad? Pero eso es lo que le está pasando a Jonás. De nuevo, el pez no llegó de inmediato. O sea, la oración de Jonás nos hace ver que él se está ahogando. Poco a poco está perdiendo sus sentidos. Poco a poco pierde la luz. Ahora, de nuevo, ¿cuánto se llegó a hundir? No lo sabemos. La luz del sol, que suponemos que salió después de que se hizo la calma, puede iluminar la superficie, ¿verdad?, de los mares. Pero muy pronto, ¿verdad?, se va perdiendo más y más hasta donde la luz puede penetrar. De hecho, se dice que ya a los 200 metros realmente esa luz no es significativa. De hecho, para nosotros mucho antes ya ni pudiéramos observar bien. Antes de lo que se encuentre ahí es realmente como una tumba, completamente oscuro. El asunto es que aquí vemos a este profeta yendo en una espiral descendente. Recuerden, el Señor le dice: ve a Nínive. Recuerden que el mapa, si lo ponemos como poniendo más bien a Nínive arriba, era sube a Nínive, pero él lo que hace es, él desciende a Jope y luego, estando en el barco, va a la parte baja del barco. Es como el Señor diciendo: ¿se quiere ir abajo? Bueno, va bien abajo. Ahora va al Seol mismo. Aquí tenemos al profeta, lo más alejado que él se pudiera haber imaginado, ahora sí, de la presencia de Dios, en el Seol. Pero nosotros conocemos el Salmo 139. Y aún en el Seol, ¿verdad?, ¿quién escapará de la presencia del Señor? Jonás está teniendo lo que quería y se arrepiente. Ahora se ve desechado, lejos del Señor. Y cuanto más se hundía y perdía sus sentidos, cuando se veía ya más muerto que vivo, clamó y Dios le oyó. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Por qué, si Dios es soberano, oramos tan poco? ¿Siente que Dios no le escucha? Una experiencia tristemente muy común. Estoy orando, pero no hay respuesta. ¿O eso nos parece? Yo le quiero decir esta mañana: no desmaye y siga orando. Porque Jonás oró y Jehová oyó. Y aquí no estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. No estamos hablando de Moisés, el gran siervo del Señor. No, estamos hablando de Jonás, el desobediente. Un hombre que para muy poco puede ser nosotros ideal imitar. Este Jonás oró y tuvo plena confianza de que Dios le escuchó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? El Espíritu Santo, nos dice Lucas, a los que le pidan. Ese es nuestro Dios. Siempre para sus hijos.
Ahora, porque la salvación es de Jehová, Él ordena las circunstancias como quiere. De nuevo, porque como Él es el que salva, Él puede disponer de todo como le plazca para llevar a cada persona, como Él quiera, a este conocimiento salvador. ¿Cómo salva el Señor? Como Él quiere. A los marineros los salvó poniendo a Jonás en ese barco. ¿Lo buscaron los marineros? No. Jonás llegó para ellos. Y resulta que a través de ese incidente el Señor los llevó a la salvación. Y ahora aquí hace lo mismo con Jonás. Él lo pone donde quiere. Fue el Señor en última instancia que lo arrojó al mar. Fue el Señor en última instancia que mandó a este gran pez. Versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor había preparado o dispuesto este pez. Es la misma palabra que tenemos en el capítulo 4, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Luego leemos en el versículo 7, pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano. Y versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Ese es el Señor. El dominio del Señor sobre la creación es absoluto, y Él hace con ella lo que quiere. Pero notemos el gran contraste en este tema secundario, sí, pero que igual no podemos pasar por alto. Dios habla, Jonás desobedece. Dios habla, la creación se sujeta. O sea, todo lo que el Señor dice, la creación lo lleva a cabo. De nuevo, ¿cómo estaba esa gran criatura preparada? De nuevo, no, ahí estaba. O sea, estaba en el momento que tenía que estar para tragarse a Jonás. Tráguese a Jonás, me lo trago. Es la creación haciendo caso. Ahora, este gran pez, cuya identidad no podemos determinar con seguridad, por ejemplo, ha sido traducido como ballena en algunas versiones, sobre todo en Mateo 12:40, que es en griego, ¿verdad? Cuando Cristo dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, bueno, sabemos que eso lo tenemos en griego. La raíz que tenemos ahí en griego es ketos. Y esa palabra nos pudiera sonar conocido si la relacionamos con la palabra cetáceo, ¿verdad? Tanto en inglés como en español, ese ketos del griego llegó a nuestra palabra cetáceo. ¿Y qué es un cetáceo? Bueno, es precisamente toda esta familia de animales como la ballena, el cachalote, etc. Pero eso es para nosotros hoy. En su momento, ketos, ¿qué es lo que significa? Eso, un gran pez, una criatura marina grande, un monstruo marino. Por eso, incluso algunos ven hasta una posible alusión al Leviatán aquí. Ese monstruo marino que en otras partes de la Escritura se nos menciona. El asunto es que sí, bueno, bien que mal, por el hecho de que algunos han tomado esto como ballena, usted va a estudiar este texto y va a escuchar en varias predicaciones que algunos quieren buscar registros en la historia de que cosas como estas han pasado. Y lo que pasa es que hay de todo, ¿verdad? Hay historias que si uno las revisa más de cerca, es lo que se pudiera llamar ahora más bien un bulo, ¿verdad? Una noticia falsa. Antes no había muchas formas de comprobarlo. Una de esas que a veces se comparte es la de un marinero llamado James Marley a finales del siglo XIX. Es decir, este hombre existió, pero que haya sido realmente tragado por la ballena y que apareció como al día siguiente, a los 2 días, y los compañeros abrieron el animal porque lo cazaron y lo sacaron y ahí estaba el tipo, ¿verdad? Ya eso raya un poco, como les digo, en algo que es bastante dudoso. No cuestiono que pudiera haber pasado, pero como les digo, cuando se revisa, muchos sospechan que realmente no fue como ellos lo narraron. La noticia se reprodujo mucho y por eso es que ha llegado hasta nuestros días. Ahora, el año pasado, por ejemplo, hubo un hombre llamado Michael Packard
que estuvo 40 segundos en la boca de una ballena jorobada, solamente en la boca, porque ese animal no se lo podía tragar. Fueron 40 segundos y después el animal lo escupió. Entonces es un tiempo muy corto, pero de nuevo, sí, puede pasar cosas como estas, que un hombre sea atrapado. Algunos dicen, bueno, el cachalote, el tiburón ballena pudieron tragar a una persona entera. Ellos sí tienen el espacio suficiente para que una persona entre. Pero hermanos, de nuevo, ese es un camino que no nos va a llevar a nada productivo. Porque luego hay que responder la pregunta de cómo la persona va a sobrevivir a los jugos gástricos del animal y todo eso, ¿verdad? Nuestra confianza de que esto pasó, de que Jonás estuvo en la criatura de un ser marino por 3 noches, es porque Dios hizo un milagro. Es así. Los datos científicos pudieran llegarnos a aportar algún sustento en algún futuro para decir, vean, cosas como esas pudieran pasar. Pero yo creo que más bien la evidencia lo que nos va a llevar, vea, es demasiado difícil que ocurra. Por lo tanto, estamos ante un milagro que el Señor realizó. Y si la Biblia dice que pasó, yo lo creo. Eso es. ¿Por qué? Porque en el fondo la dificultad de este evento en Jonás no es una dificultad científica, es una del corazón. Se puede aportar toda la evidencia que quiera. Pero el problema del hombre es no aceptar con humildad la revelación del Señor. Eso es. El punto es que haya sido una especie que sobrevive hasta hoy, o una que ya no está, o si incluso fue algún tipo de animal muy particular para que se asociara con el Leviatán. Nuevamente, el Señor utilizó a este gran pez como este acto salvífico para Jonás. Nuestra confianza es que nuestro Dios es capaz de tales milagros. Y Jonás sobrevivió 3 días ahí. Ahora, fueron 3 días enteros, o como también se suele contar, parte de un día como un día. Tampoco cambia mucho la circunstancia. De nuevo, fue algo providencial poner el pez ahí y milagroso que sobreviviera ahí por 3 días. Como bien lo expresó un creyente siglos atrás. Esto era imposible para la naturaleza, pero para el Dios de la naturaleza todas las cosas son posibles. Y este gran pez estuvo ahí cuando Jonás fue lanzado, no por coincidencia, sino por la divina providencia. Y hermanos, así ocurre con nosotros también, aunque no de manera tan espectacular. O sea, yo no espero un relato de conversión algún día, alguien aquí leyendo, bueno, y en tal fecha fui tragado por un gran pez, y así el Señor me llevó a conocerle. No, nosotros no vamos a tener algo tan espectacular en ese sentido para contar. Pero ¿saben qué sí podemos estar seguros? Que sin importar las circunstancias, no dejan de ser divinas, porque todas ellas las ha orquestado el mismo Dios. Es el Señor que puso personas en nuestro camino, situaciones en la vida y giros inesperados desde nuestra óptica para llevarnos al conocimiento de Él. Y de la misma manera, a los que salva, Él sigue disponiendo todas las cosas para el bien de los que le aman, para acabar lo que Él ha empezado. Romanos 8:28 y Filipenses 1:6. El Señor no solamente orquestó los eventos para salvarnos, Él sigue, hermanos, detrás de cada circunstancia de nuestra vida durante nuestro recorrido en esta vida. Y esto es lo que Jonás reconoce en su oración. Él sabe que el Señor fue el que trajo la tormenta. Él fue el que hizo que la suerte cayera sobre él. Y aunque Jonás fue quien por petición solicitó que lo arrojaran, él sabe que en última instancia todo esto se dio así porque estaba el Señor. Fue el Señor que lo echó. ¿Ven lo que dice el versículo 3? Me echaste a lo profundo. Él no dice, los marineros me echaron, pero tú me salvaste. No, tú me echaste a lo profundo. Sí, somos responsables, pero hay un Dios soberano. Tú me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Y vea cómo Él lo expresa. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No fueron simplemente las olas del mar, como si el mar fuera un ente por aparte. No, fueron las ondas y las olas de Dios en un sentido. ¿Por qué? Porque el mar estaba haciendo lo que Dios dijo que hiciera.
Y Jonás sabe que fue esa criatura, y de nuevo, ¿qué pudo ver Jonás? O sea, no sabemos si él llegó a ver la criatura, nada más sabe que al final estaba en un vientre de algo. Pero igual lo mandó el Señor y luego eventualmente lo vomitó. Pero sí, él reconoce, tú has hecho todo esto, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y vean el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vemos lo que está ocurriendo aquí. Jonás se vio como uno al que Dios le había dado las espaldas. Desechado soy de delante de tus ojos, pero aún guardaba la esperanza de que podría experimentar la presencia de Dios una vez más. Porque eso es lo que el templo al final de cuentas nos recuerda. Ese lugar particular, especial, donde está la presencia de Dios. Y ahí está ese hombre, en el fondo del mar, en el vientre de una criatura, diciendo, yo sé que había sido desechado, pero guardo la esperanza de que veré tu santo templo. De nuevo, ¿por el edificio? No, por la presencia de Dios. El hombre que estuvo huyendo de la presencia de Dios, ahora la anhela. Anhela el día en que lo vería. Haciendo ecos también de la oración de Salomón, ¿verdad? Que donde quiera que estuviera un hombre, ¿verdad? Podía recordar a ese templo como el lugar de la presencia de Dios y elevar su oración y de que sería escuchado. Yo le pregunto, ¿a quiénes usó el Señor en su vida? ¿Qué situaciones estaba pasando? ¿Cómo lo llevó el Señor de su obstinado orgullo a la humilde rendición a Cristo? Por eso que escogí este himno previo al sermón. Porque es como cantamos, hermanos. Un día el mundo dejaré. Pero yo sé que a los ángeles le podré decir que Cristo mi camino guió. Que un día al revisar nuestro terrestre caminar, seguro estoy que he de probar, Cristo mi camino guió. Ahora no tenemos que esperar llegar al cielo para revisar nuestro camino. Usted puede hacerlo ahora mismo y ver cómo todas esas circunstancias en las que no tenemos ningún control, el Señor las ha utilizado. Yo no escogí cuándo nacer. ¿En qué año, en qué día, en qué mes? No escogí a mis padres, no escogí el lugar en el que crecí. Eso solo por mencionar algunas. Después de ahí, para otros, la historia se tornará en algo como, bueno, es que había esta persona que me insistía tanto con el estudio bíblico, ya para que me dejara de molestar, un día le dije que sí. Y escuché la palabra. Y no pude dejar de ir. Y luego empecé a ir a la iglesia. Para otros fue una predicación que le compartieron. Para otros, la historia, como les digo, no puede parecer nada sobresaliente. Para muchos de ustedes, niños, nuestro anhelo es que la historia de ustedes sea, yo estuve por años escuchando la predicación porque mis padres me llevaban, hasta que un día caí en cuenta en que mis ojos habían sido abiertos para admirar la majestad de Cristo a través del poder de su palabra. No para todos tiene que ser vivir una vida abiertamente en pecado para caer en cuenta que usted estaba en rebelión contra Dios, sino que viene la luz de la palabra para hacerle ver que sin Cristo usted no tiene comunión con Dios. Y ahora usted ha visto a este Cristo majestuoso, crucificado por sus pecados, pero sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por usted, y ahora, habiendo sido sellado con su Espíritu, usted tiene la garantía de que un día lo verá también. Usted puede orar también con esa esperanza, que el Dios al que ora le oye, pero también será el Dios que un día verá, porque verá al Hijo. ¿Y qué de usted que permanece en la incredulidad? ¿Por qué está pasando ahora? Parece que las olas de la vida, de las aflicciones, lo golpean, pero no hay caso. Todavía se empeña en su rebelión. ¿Qué lo ha traído hasta acá? ¿Qué hace usted aquí esta mañana? ¿Solamente una costumbre? Nuevamente, para que mis papás me dejen en paz. Pero saben, todos los que estamos aquí esta mañana no tenemos excusa. Usted está donde tiene que estar, porque hoy es el día del Señor, rindiéndole culto al Señor, escuchando su voz a través de la predicación.
¿Y usted quiere huir de la presencia de Dios? ¿Para qué? ¿Para sumirse en el abismo del pecado? Atienda las palabras de esta oración y vea que nada bueno le dejó a Jonás revelarse a la presencia de Dios. Él ordena las circunstancias como quiere, pero no se equivoque. Usted sigue siendo responsable y habiendo escuchado el precioso evangelio, no sea luego de los que lo menospreciaron. En tercer lugar, porque la salvación es de Jehová, Él da vida a quien quiere. El Señor ordena las circunstancias como quiere, Él da vida a quien quiere. Vean cómo continúa la oración del profeta, versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aquí las descripciones de Jonás se entrelazan. Está describiendo lo que físicamente experimentó. Él se estaba hundiendo. De nuevo, como les digo, esa concepción del mundo, él estaba cayendo al fondo del abismo, a los cimientos de la tierra. Si ustedes ven, el lenguaje es, ¿verdad?, hasta de los cerrojos. ¿Verdad? Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, él se veía, hermanos, literalmente en el Seol. Y que siendo atrapado ahí, se le iban a cerrar las puertas para nunca más salir. Ahí va en su descenso, rodeado por la vegetación marina. En efecto, él se vio muerto. Pero ¿quién lo sacó de ese sepulcro marino? Nuestro Dios por pura gracia. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. ¿Cómo podemos leerlo también? Yo estaba muerto, pero tú me diste vida. Dicho así, nos suena a otro pasaje muy conocido, ¿verdad? Nos suena como a Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Efesios 2:1 y 4 y 5. ¿Por qué esta misericordia para Jonás? Porque Dios lo quiso. Hermanos, el Señor pudo haberle dado la muerte a Jonás por su rebelión, dejarlo que se ahogara y en efecto terminara en el fondo del mar. Pero no lo hizo así. ¿Por qué el Señor salvó a los paganos del barco? Porque lo quiso hacer. ¿Por qué salvará a los ninivitas? Porque lo quiso hacer. ¿Por qué lo salva a usted? Porque se lo merece. Porque Dios quiso. Él sacó tu vida de la sepultura. De la sepultura espiritual, pero podemos también tener la confianza de que la sepultura física tampoco será nuestro final. Finalmente, la salvación es de Jehová. Por eso a Él le debemos toda nuestra alabanza. Hermanos, porque la salvación es de Él. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Adoración, alabarle. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Así es como tenemos nosotros un salmo de acción de gracias. Luego de que describe la crisis, luego se apela al auxilio de Dios, luego describe el auxilio de Dios,
para rematar con alabanzas al Señor por su liberación. Y la manera en que se hace aquí es a modo de contraste, ¿verdad? Vean que él está diciendo que una vez más, viéndose ya muerto, o sea, cuando ya mi alma desfallecía, cuando ya se desvanecía mi vida, yo clamé y yo sé que Dios me escuchó. Pero ¿qué pasa con los que no tienen a Jehová por Dios? Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué son las vanidades ilusorias? Son los ídolos. Son los ídolos falsos. ¿Ven lo que está pasando? El Dios de misericordia sí escucha. Los dioses falsos no escuchan. Y Jonás lo vio de primera mano, ¿verdad? Porque él estaba en el barco viendo cómo los demás gritaban, cada uno a su Dios. Pero la tormenta seguía. Más bien se iba poniendo peor el asunto. ¿Por qué? Porque eran dioses falsos. Eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que pasa. Ahí no hay salvación. Pero yo creo que Jonás en esta oración no está tanto aludiendo al hecho de que los marineros oraron a sus dioses falsos que no le escucharon. Porque esos hombres no conocían a Dios verdaderamente. Y más bien lo que está dando a entender aquí es a aquellos que conociendo a Dios prefieren irse a los ídolos y en efecto entonces abandonando la misericordia de Dios. Recuerden, Dios es un Dios de pactos. Y la palabra misericordia que tenemos ahí es la palabra Gesed o Chesed. Las hemos mencionado en otras ocasiones. Esto no es solamente esa misericordia de Dios, esa compasión para aquel que está en necesidad o aflicción. Tiene un sentido de fidelidad. Es un Dios fiel, un Dios leal. Por eso el sentido pactual. Esta es la misericordia pactual de Dios. Irnos tras los ídolos de nuestro corazón es abandonar al Dios del pacto. Por eso yo creo que en esta oración, para los que leían este libro, era claro que la referencia no era para los marineros, era para ellos mismos. ¿Por qué? Porque ¿qué caracterizaba al Israel en los días de Jonás? La idolatría, sirviendo a Baal, sirviendo a Asera, sirviendo a todo el ejército del cielo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y es una confrontación. Ustedes que están cambiando a Dios por las vanidades ilusorias, están abandonando la misericordia pactual de nuestro Dios, están dejando al Dios fiel, al Dios del pacto. Y esto iba a resonar por los años por venir. ¿Por qué? Porque luego íbamos a tener a los del reino de Judá, viendo lo que le pasó a los de Samaria, a los del norte. Sí, en efecto, vean los que a ellos les pasó esto. Abandonaron la misericordia del Señor. Cayeron presa de sus enemigos. Pero ¿qué le pasó luego a Judá? Ellos también se fueron tras los ídolos y también los babilonios cayeron sobre ellos. Llegamos al pueblo post-exilio, en los días de Zacarías, de Malaquías. ¿Y qué? También la misma confrontación. Tengan el cuidado de no abandonar a Dios, de no irse tras los ídolos y dejar de un lado esta misericordia pactual de Dios. Esa es la necedad del pecado. Esa es ese entendimiento que se ha oscurecido, que no está viendo la insensatez de lo que está haciendo. Usted está cambiando a este Dios fiel por las baratijas y recompensas que el pecado ofrece. No, ¿cuál debe ser la respuesta? Para los que han conocido la misericordia fiel de Dios en este sentido pleno del pacto es el versículo 9. Pero yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Cuál es la respuesta? Alabar a Dios, alabarle por su salvación. No solamente era ofrecer los sacrificios que eran requeridos de manera mecánica, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jonás aquí. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Ven la diferencia? Alguien podía llegar con su animal, aquí está lo que hay que dar. Pero otro podía venir con voz de alabanza. Yo vengo a alabar al Dios de mi salvación. Aquí están los sacrificios para mi Señor. En ese momento
de la revelación, que había que darlo. Pero lo mismo es para nosotros aquí también. Nosotros debemos rendir a nuestro Dios tributo de labios, ofrenda de labios que confiesen su nombre. Y eso se hace muy evidente y explícito cuando le cantamos a Él. Pero no son solamente cantos, es un compromiso. Yo pagaré lo que prometí. Hacer votos. Hay votos válidos. Y debería ser un voto válido en la vida de un cristiano decir, yo me comprometo con el Dios de mi salvación. Yo me rindo a Él. Mi vida es para Él, sin reservas. Yo te alabaré por tu salvación hasta el final de mis días en esta tierra. ¿Puede hacer usted ese voto? Esa debe ser nuestra actividad diaria. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Yo cantaré de tu poder. Esta actividad no solamente la tenemos que hacer en privado, no solamente la hacemos cada día en nuestros hogares, particularmente la realizamos aquí, hermanos, cuando nos reunimos el domingo para cantarle al Señor con nuestras voces y acompañados por los instrumentos para cantar las verdades de la palabra unos a otros, escuchando las verdades. No las cantamos entre nosotros, pero sobre todo las cantamos para Dios. Por eso es muy preocupante cuando no vemos entusiasmo al cantar. Por eso cada uno de nosotros, cuando tiene la oportunidad de dirigir, luchamos también cuando tenemos que ver los rostros apáticos, que los hay, en medio de rostros gozosos. Porque gracias al Señor hay quienes cantan de corazón. Pero muchos otros tienen que ver esta apatía, este estar como apagado al cantarle al Señor como una señal muy preocupante. Porque yo les digo que si revisamos bien, el problema no lo vamos a encontrar en el estilo o en la melodía, porque bien que mal tenemos cierta variedad en lo que cantamos. ¿Hay oportunidad para seguir progresando en nuestros cantos? Claro que sí. De aprender muchos más también, tanto antiguos como recientes. Y algunos cantos nos gustarán más que otros, y es normal porque nos gusta aquello que está hermoso y bien compuesto. Pero si usted no canta, yo le digo, el corazón del asunto no es de forma, es de fondo. Porque se trata de a quién cantamos y por qué le cantamos. Y cuanto más apreciamos nosotros las profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, más entonces entonaremos con gozo y con comprensión de lo que estamos cantando a nuestro Dios y poder hacer nuestras estas palabras. Yo con voz de alabanza cantaré a Dios. Jonás alabó en el vientre de un pez. Sí, Jonás. Con todo lo que tiene. Jonás cantó en el vientre de un pez. Pablo cantó a la medianoche encarcelado. Hay hermanos que son perseguidos que lo tienen que hacer a escondidas. Y nosotros que tenemos aquí la oportunidad de hacerlo públicamente. Una vez que Jonás finaliza con este canto, con esta alabanza al Señor y esta proclamación de esta verdad de que la salvación es de Él, el pasaje finaliza diciéndonos que el Señor mandó al pez y que vomitó a Jonás en tierra. Bueno, no hay que usar mucha imaginación para saber que ser vomitado se va acompañado de otras cosas. Pero de nuevo, ese no es tanto el asunto. Él pasó de estar en el caos a estar otra vez en tierra. De estar lejos de la presencia de Dios, donde el Señor lo tiene. Como les digo, no quiero romantizar mucho este hecho, porque ya luego veremos cómo es que el profeta va a terminar haciendo lo que el Señor le pide. Pero aquí lo pone para que retome su camino a Nínive. Quiero concluir con dos pensamientos. En primer lugar, hermanos, qué importante es meditar y memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque en este caos espiritual, en este frío espiritual, en estas horas bajas de Jonás,
Él pudo orar de esta manera. Pues ustedes ven esta oración, es una oración saturada de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en última instancia él sí la tenía cerca de él. Si bien los profetas, ¿verdad?, los que sí estaban enseñados por otros profetas, también eran preparados para la creación de poesía, de salmos, Jonás no simplemente se puso a recitar así a lo loco, ¿verdad?, versículos, ¿verdad?, en el momento. ¿De qué otro versículo me acuerdo? No, es una oración coherente. Es una acción de gracias coherente. Y de hecho, si uno hace el ejercicio, uno puede ir por cada uno de estos versículos y encontrar un versículo en los Salmos que se parece mucho. Vean, por ejemplo, busquemos el Salmo 18:6. Pueden dejar una marca en Jonás para comparar un poco lo que vamos a ver en Jonás con algunos salmos. Por ejemplo, vean lo que dice el Salmo 18:6, cuando lo comparamos con el versículo 2 de Jonás. Dice Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hay también salmos que tienen este elemento de los abismos y el mar. Por ejemplo, el Salmo 42:7. Podemos buscarlo. Salmo 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 69:2. Salmo 69:2 dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. O vean el Salmo 31:6, y esta referencia a las vanidades ilusorias. Salmo 31:6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Salmo 3:8, que también declara que la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y esto es así por encima. Hay muchos más salmos que se pudieran citar. Creo que el punto es claro. Hermano, ahora que usted tiene las facultades, memorice. Ahora que tiene su vista, su oído, lea y escuche la palabra de Dios. Porque no sabemos cuándo vendrá la enfermedad, la vejez o la persecución y no tengamos ya una Biblia con nosotros, o tenerla ya no nos sea útil, porque ya no la podemos ver. Pero la tendremos en nosotros, en nuestra mente y corazón, para seguir clamando al Señor, que nos va a seguir escuchando. Orar con la palabra. Es algo que quizás muchos hemos escuchado como consejo, leer un pasaje y orar a la luz de lo que se ha leído, pero ¿cuántas veces lo practicamos? Tomemos en cuenta las exhortaciones que hemos recibido en cuanto a la memorización semanal. Leamos, hermanos, cada día, aunque sea un poco, pero a conciencia, para que nosotros también podamos decir que meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Porque en el momento de la tribulación, eso será lo que vendrá a su mente. Y como Jonás, usted podrá orar. Sí, con la confianza de que Dios le escucha, pero también de que está haciendo una oración conforme a la voluntad del Señor, rica y saturada en sus verdades. En segundo lugar, ¿por qué Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez? La expresión es intencional. ¿Por qué?
Porque no solamente nos está informando el tiempo que Jonás estuvo ahí, sino que ese margen de tiempo también era muy conocido. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando se estudia acerca de Lázaro, que el Señor espera para irlo a resucitar, y eso ocurre hasta el cuarto día. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el entendimiento que había en las personas, dentro de Israel, de los judíos? Que ya el cuarto día, pues ya ahora sí, ya sí está bien muerto. Ya no había esperanza. ¿Por qué? Porque se suponía que el recorrido del alma, ¿verdad?, para llegar al Seol, al lugar de los muertos, tomaba 3 días. Aquí tenemos nosotros, por eso, un anticipo de la señal de Jonás. Porque Jesús alude al tiempo que Jonás estuvo en el vientre del gran pez como parte de la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días, así también el Hijo del Hombre iba a morir, a descender, para estar luego resucitando al tercer día. Ahora, ¿por qué estoy diciendo el anticipo de la señal de Jonás? Porque ya luego lo veremos con mayor amplitud. La señal de Jonás no es simplemente de que el hecho de que él estuviera en el vientre del pez fuera un atisbo de la resurrección futura del Mesías prometido. La señal de Jonás tiene que ver con mucho más de todo lo que ocurre en este libro. No solamente con el descenso de Jonás y su estadía en el vientre, sino con el arrepentimiento también de los de Nínive, como vamos a ver. Pero el punto es, hermanos, que sabiendo nosotros que el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque Pablo dice eso, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Bueno, como estas Escrituras, que ya anticipaban la muerte y resurrección del Mesías. Nosotros podemos alabar a nuestro Dios porque la salvación es real. La vida que tenemos en Cristo es cierta y es eterna porque Cristo murió y resucitó y vive hoy. Y porque Él vive, nosotros viviremos también. Y al Dios Trino que alabamos hoy, lo alabaremos por la eternidad. ¿Tiene usted esa confianza de que usted estará también entre el pueblo bendito que alabará al Señor por su salvación para siempre? Que así sea. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, por traer este bálsamo para las almas afligidas que se ven lejos de tu presencia, para hacernos recordar de que tú eres un Dios cercano, que tú escuchas a aquellos que te invocan de veras. Que aprendamos las lecciones de las tribulaciones de esta vida para que hayan cambios tangibles, para que vivamos como aquellos que en verdad se gozan en ser de los salvados. Porque reconocer que tú eres el Dios de la salvación es reconocer nuestra incapacidad para habernos salvado nosotros a nosotros mismos. Pero que hallamos misericordia. Encontramos a un Dios fiel que quiso salvar. Y no tenemos con qué pagar, sino con alabanza y adoración, hoy y para siempre. En Cristo oramos. Amén.